Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. La injerencia de los gobiernos en las empresas es siempre negativa. Muchas veces los ciudadanos piensan que los gobiernos van a proteger a las empresas y los gobiernos no protegen a las empresas. Lo que protege a las empresas es una regulación que facilite y una legislación que permita que los acuerdos y los contratos se cumplan desde el respeto a la propiedad privada y desde la importancia absoluta de entender que la razón por que las empresas llevan a cabo inversiones, crecen, mejoran su posición, se equivocan y cuando se equivocan llevan a cabo procesos de reestructuración y fortalecimiento, etcétera, que ese engranaje de crecimiento y prosperidad no viene de la intervención política. Es extremadamente preocupante que ante el anuncio de una fusión entre dos bancos, ahora en particular el caso de la posible OPA sobre Sabadell del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, del BBVA, lo que me preocupa muchísimo es escuchar constantemente el gobierno tiene que, el gobierno debe hacer X, el gobierno debe parar. El gobierno no debe parar ni debe interferir. Esto lo tienen que decidir los accionistas. Y mucha gente piensa que, claro, que es que los accionistas solo quieren ganar dinero. Los accionistas, perdonen, lo que quieren es maximizar el valor de la empresa. Maximizar el valor de la empresa significa generar crecimiento, generar riqueza, generar inversión y empleo. Es decir, la revalorización de la empresa en los mercados no es nada más que el reflejo de la creación de riqueza que una empresa aporta a la sociedad. No hay nada más solidario y más positivo para la sociedad que el intercambio libre de la propiedad, de las empresas y de los métodos de financiación. Gracias a un mercado abierto, un mercado transparente y a la existencia de inversores de todo el mundo que participan en el capital y en el balance de las empresas, tenemos la posibilidad de ver a lo que hoy serían empresas mucho más pequeñas crecer mundialmente y llevar a cabo sus proyectos. La idea de que una adquisición es algo negativo que va contra la españolidad o la catalanidad o la regionalidad vasca, no sé, como lo quieran ustedes llamar, de una empresa es ridícula. Eso de defender la españolidad, pero ¿dónde hemos visto, por Dios, en este mundo la idea de que el patriotismo venga del accionariado de una empresa? Vamos a ver. La empresa lo que tiene que ser es libre. Que una empresa, como es una empresa española, crezca en el extranjero es una maravilla. ¿A quién se le ocurriría la idiotez de pensar que, claro, no se le puede permitir a las empresas españolas crecer en el extranjero porque entonces se está atacando a la argentinidad o a la mexicanidad de las empresas? Por favor. Las empresas son de sus accionistas, no de los gobiernos. Las empresas, por lo tanto, la manera en la que deben crecer es precisamente con la cooperación. Y además la idea de que la nacionalidad de una empresa se defiende desde el accionariado es una soberana estupidez. Porque claro, en el otro lado, es decir, en el balance, en la deuda de esa empresa, los centenares, miles de inversores de todo el mundo que invierten en los bonos tienen una responsabilidad y una capacidad de influencia tan importante, si no mayor, que los accionistas.
Por lo tanto, esa idea de que hay que mantener el accionariado de una manera para preservar ese concepto tan absolutamente difuso como es el de la nacionalidad o la regionalidad de una empresa, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, y si nos damos cuenta de lo que estamos diciendo cuando intentamos defender esas posiciones, en realidad lo que estamos diciendo es que aquellos que están constantemente defendiendo esas posiciones aparentemente de control gubernamental, etcétera, lo que realmente están defendiendo es la destrucción de valor. Porque, mis queridos amigos, la injerencia estatal es una de las razones por las que las grandes empresas del IBEX 35 lo han hecho tan mal durante tantos años. Gobierno tras gobierno, dando órdenes, interfiriendo en la actividad de las empresas, forzando posiciones en cuanto a adquisiciones que no tenían sentido, etcétera. La injerencia estatal es siempre negativa para los accionistas, los pensionistas que buscan tener un poco de rentabilidad, las personas que buscan que sus ahorros trabajen en una empresa invirtiendo en crecimiento y en riqueza. Y eso no es defender la españolidad ni la nacionalidad de una empresa. Defender la nacionalidad de una empresa no tiene ningún sentido. Lo que hay que defender es la capacidad de esa empresa de continuar creciendo, de continuar invirtiendo, de continuar generando empleo y riqueza. Esa es la única defensa. Si lo que de verdad queremos es que en España haya más empresas y haya más inversión, lo último que deberíamos hacer es defender el proteccionismo empresarial. Una OPA como la del BBVA sobre el Sabadell tiene un montón de implicaciones muy significativas y hay que valorarlas desde el punto de vista del accionista. Número 1, ¿crea valor o destruye valor? Número 2, ¿esa creación de valor va a ser fácilmente monitorizable o va a ser muy complicada? Número 3, ¿es una buena idea llevar a cabo un proceso de concentración o es más flexible un banco que tenga un tamaño más pequeño? Todo ese tipo de debates los tienen que decidir los accionistas, no el gobierno, no el ministro de turno y mucho menos el presidente del gobierno, según la aritmética política que tenga dentro del Congreso. La realidad es que si lo que queremos defender es que en España o en cualquier otro país de nuestro entorno haya más y mejores empresas, más y más productivas, lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario a este proteccionismo ridículo, defender que si hay una OPA o una compra de una empresa que se lleve a cabo, porque eso también es la razón por la que nuestras empresas pueden llevar a cabo adquisiciones en el resto del mundo. ¿Y qué son nuestras empresas? Nuestras empresas no significa que tengan una identidad nacional. Nuestras empresas son las empresas de los accionistas, los que somos accionistas. Mis empresas no son las empresas que tienen, entre comillas, una nacionalidad que decida el gobierno. Mis empresas son aquellas en las que yo invierto y en las que participo en su proceso estratégico. Es decir, me da exactamente igual dónde tengan la sede social. Lo que me importa de verdad es dónde tienen el cerebro a la hora de crear valor, de generar riqueza y mayor inversión. Nada más. Que no os engañe. El mercado está en un momento francamente interesante. Nos encontramos con una divergencia en las políticas monetarias de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, y además nos encontramos con operaciones de OPAs y de diferentes adquisiciones que pueden cambiar mucho el panorama del mercado, entre otras, por supuesto, la que se ha anunciado, la opción, la propuesta de compra por parte del BBVA sobre Sabadell. Para hablar de todo ello, vamos a hablar con mi buen amigo y un gran experto, que es Pablo Gil. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola Daniel, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien, Pablo, siempre un gusto que te unas a nosotros y además me he enterado que vas a dar un curso de análisis macroeconómico bursátil, que estás haciendo un curso. Cuéntanos un poquito de esto antes de empezar. Bueno, pues sí, efectivamente, el día 3 hago un lanzamiento. Para aquellos interesados en mi página web, Pablo Gil Trader, pueden suscribirse, es completamente gratuito, donde voy a contar un poco cómo tomo mis decisiones de inversión habitualmente en base a tres criterios, ¿no? La parte puramente macroeconómica, la parte de metodologías de inversión, que ya veremos que hay como muchas formas de enfocar el corto, el medio y el largo plazo, y luego el gran desconocido, ¿no? La psicología sobre las inversiones y el trading, que se nos pasa por la cabeza cuando las cosas funcionan y cuando no funcionan, ¿no? Cómo gestionamos esas emociones. Así que nada, es un curso largo, calculo unas 30 horas, así cualquiera que esté interesado en ver cómo planteo mis inversiones para la segunda parte de este año y también que presentaré esta formación con todo lujo de detalles, pues que acudan por favor el día 3 de junio a este lanzamiento, que será online y donde tendrán todos los detalles que les interesen. Fantástico, en Pablo Gil Trader el 3 de junio. Bueno, estupendo. Oye, pues vamos a hablar un poquito de esto que está generando todo tipo de titulares, la OPA, una OPA hostil en el sistema bancario, algo no muy típico. BBVA hace una oferta por Sabadell que después de no aceptar que se haga una fusión entre amigos o de manera amigable, pues se ha convertido en una OPA hostil y esto es algo muy raro dentro del sistema bancario. ¿Cómo ves tú esta operación? Bueno, yo considero que la operación tiene todo el sentido del mundo siempre y cuando les dejen hacer lo que no les dejan hacer. Es decir, cuando escuchas a los políticos, porque en este país todo lo politizamos, ¿no? Da igual que sean decisiones económicas, lo llevamos siempre a ideologías, pero de hecho cuando ves la reunión entre Miquel Roca e ella, pues ya te da una idea más o menos de por dónde van los tiros. A mí me hace gracia, ¿no? Cuando se plantea una OPA y escuchas a un político que dice que sí, siempre y cuando no haya despidos. Digo, vamos a ver, la esencia de una OPA es reducir costes y hacer que no sea dilutiva, que mejore el BPA, que bueno, pues precisamente lo que haces es fusionar dos negocios similares donde esperas obtener ciertas mejoras. En el caso de BBVA es obvio, tiene mucha dependencia a lo mejor a nivel internacional de México y de Turquía y busca tener una presencia mayor en territorio español, sobre todo si ellos están más en la banca minorista y Sabadell más en la banca, digamos, relacionada con empresas, pues es una forma de diversificar el negocio, pero te obliga, lógicamente, a reducir plantilla para poder acometer este proyecto. Si los políticos se meten por medio y te dicen que es una OPA donde no quieren ver despidos, pues apaga y vámonos. No tienen ni pies ni cabeza, ¿no? En mi opinión, no va a ningún lado. Claro, es que cuando los políticos te dicen que quieren que haya una OPA que no sea una OPA, es decir, en la que no haya una fusión, en la que no haya eficiencias, en la que no haya ningún tipo de mejora de los diferentes aspectos que a la hora de unir a dos negocios se pueden fortalecer, bueno, pues no tiene ningún sentido. Lo que sí es verdad es que en el sector bancario las OPAs hostiles son muy raras. Históricamente siempre se decía aquello de las fusiones en el sector bancario se hacen con dos reuniones, una entre los dos presidentes y otra con los dos consejeros delegados después, es decir, una en la que se decide vamos a hacerlo y la otra en la que se dice cómo hacerlo, ¿no? ¿Crees que una OPA hostil es algo que puede funcionar en este entorno, particularmente de una banca que viene de una época muy complicada, claro? Sí, es que además estos dos bancos ya tuvieron un episodio en 2020, como recuerdas. En aquel momento estábamos con el tema de la pandemia, había una falta de visibilidad brutal sobre lo que podía ocurrir y BBVA dudaba del saneamiento de las cuentas de Sabadell, ¿no? Y aquel primer proyecto pues no funcionó. Algunos dicen que porque se filtró la información justo antes de reunirse los dos presidentes. Bueno, nadie sabe realmente el porqué,
pero ya es una relación que viene un poco viciada de hace 4 años. Yo creo que el hecho de que se nieguen a un acuerdo voluntario y que se convierta esto en una OPA hostil, pues el peso mayor lo va a tener ahora la valoración que hagan, por un lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de la Competencia, el propio Banco de España, el BCE. Creo que vamos a estar varios meses con informaciones cruzadas de esto va para adelante, esto no va para adelante, pero no va a ser nada sencillo. Si ya de por sí, cuando haces una operación de este estilo con el consentimiento de ambas partes, es un proceso muy duro, a mí la sensación que me da es que este va a ser extraordinariamente complicado que salga adelante. Sí, mucha gente alerta sobre varios aspectos de una fusión bancaria, ¿no? El primero, que aumente la concentración en el sector bancario y que con ello se pueda reducir pues, la flexibilidad y el acceso a crédito y a servicios a los ciudadanos y a las empresas. Y el segundo es que habiendo una exposición internacional relevante por parte del comprador, que eso pueda redundar en un momento de dificultades en menor crédito para las empresas del país, del comprado, ¿no? ¿Cómo ves tú este argumento? Porque yo creo que hay por los dos lados, ¿no? Uno dice, oye, mire, en un banco usted lo que quiere es que sea más grande, no que sea más pequeño, ¿no? Y el otro es el que te acabo de comentar. ¿Cuál es el término que crees tú que merece la pena, digamos, tener en cuenta como mínimo, ¿no? Yo creo que aquí hay dos factores. Uno es la metamorfosis que está sufriendo el mercado financiero en su conjunto, ¿no? Estamos viendo una competencia creciente en el mundo de fintech, por ejemplo, donde si bien antes para financiarte tenías solamente la opción del sector bancario, cada vez hay alternativas que tienen mejor viabilidad, ¿no? Y eso hace que los bancos se tengan que mover, tengan que reestructurarse, tengan que cambiar la forma en que interaccionan con sus clientes. Y van lentos, yo creo, respecto a la evolución tecnológica. Entonces, la concentración pues es el camino que ya conocen y el camino sencillo para abaratar costes y poder abarcar un mercado más grande. Luego, por otro lado, tanto los reguladores como el propio gobierno, ya hemos visto lo que ha pasado desde la crisis del año 2010 en adelante y en Estados Unidos desde el 2008. Se ha tendido a crear megacompañías. Ahí tienes a los JP Morgan de turno, por ejemplo, ¿no? Que son bancos gigantescos, y cuando te vas a la realidad de Estados Unidos lo que descubres, sí, tienen cientos y cientos de bancos, pero realmente los 5 o 6 más grandes representan el 80% del sector bancario en Estados Unidos. Y el tener bancos pequeños, pues por un lado puedes decir, bueno, sirven a un determinado tipo de ciudadano y de necesidades, pero luego también ves lo que está haciendo la banca pequeña en Estados Unidos con la exposición al commercial real estate y dices, oye, no sé si es tan bueno que tengan bancos pequeños. Aquí lo vivimos cuando había bancos pequeños y había cajas de ahorro que se volcaron como locos en la inversión en el mercado inmobiliario y provocaron una hecatombe, ¿no? Cuando finalmente colapsó la burbuja. Entonces, yo no creo tanto que sea un tema de si mejor bancos grandes, mejor bancos pequeños. No, lo mejor es que los bancos lo hagan bien, que los bancos estén saneados, que tengan unas reservas suficientemente grandes, que no concentren los riesgos excesivamente, que no especulen cuando hay burbujas. En ese sentido, yo no tengo una opinión de si es mejor pocos bancos grandes o una diversificación algo mayor, pero sí lo que creo es que se tiene que poner el foco en qué hacen esos bancos, ¿no? Para no volver a incurrir en una situación como la que vivimos hace una década. Y cuando se plantean este tipo de fusiones, aparece rápidamente el run run, ¿no? Muchos inversores dicen, uy, cuando los bancos empiezan a pensar en fusiones es que ven 3 cosas. Número 1, que el ciclo empeora, ¿no? Y por eso buscan, digamos, ganar tamaño. Número 2, que a lo mejor viene un repunte de los préstamos de difícil cobro, de los impagos, y por lo tanto pues es mejor cambiar, digamos, lo que se llama tinta de calamar, ¿no? Cambiar el momento en el que los analistas miran a los resultados, se olvidan del pasado y siguen para adelante. Número 3,
ahora mismo hemos visto una fuerte subida de las acciones de los bancos y ahora viene aparentemente una bajada de tipos que puede afectar a estos propios bancos, tanto en los beneficios como en las acciones. Por lo tanto, el que compra está tirando con una bala, digamos, más potente, ¿no? Aunque también está comprando más caro. ¿Cómo ves tú esto? Sí, yo creo que el momento que han vivido los bancos durante el último año y medio es idílico, ¿no? Has tenido una subida muy rápida de tipos de interés desde cotas históricamente bajas y ya sabemos que el margen de intermediación de la banca funciona entre cuánto pagan por los ahorros que captan y cuánto cobran por el dinero que prestan, ¿no? Realmente cuando miras la retribución de la cuenta corriente estándar, es prácticamente cero, ¿no? Es decir, hay pocos bancos que tienen campañas buenas de retribución del ahorro, casi todo va destinado a productos tipo fondos monetarios y cosas así, o a inversión en deuda pública, pero ellos no están pagando por esos ahorros y a cambio están prestándolo con 3 puntos o 3 puntos y pico o 4 puntos de margen. Por lo tanto, los beneficios que están obteniendo son récord y es un entorno que no va a durar para siempre. Como bien dices, parece que la lucha contra la inflación en Europa va un poquito mejor que en Estados Unidos. Yo no soy de la opinión de que vayamos a ver un gran ciclo de bajadas de tipos. Creo que no estamos en ese entorno. No vamos a volver, en mi opinión al menos, a ver tipos como los que tuvimos durante la década anterior, pero sí es posible que a lo largo de los próximos 2 años pues tengas recortes de un punto porcentual en las tasas de interés en Europa, lo cual va a hacer que el momento dulce de los resultados de los bancos los estés viendo ahora, ¿no? Con lo cual tiene bastante lógica eso que dices de que los bancos en este movimiento donde todo pinta muy bien, aprovechen para hacer algún tipo de estrategia que les proteja de un deterioro que más adelante probablemente se va a producir en términos de lo que ganan y luego en términos de la morosidad, porque de alguna manera el impacto de lo que ha hecho el BCE todavía no se ha trasladado de forma completa ni a la economía ni a la situación de los ciudadanos que han tenido una tasa de ahorro disparada por todas las políticas monetarias y fiscales, pero a medida que eso nos lo vayamos comiendo, lógicamente la tasa de morosidad o de impago pues tenderá a subir. Pasando un poquito a eso que estás tú comentando ahora, vamos a hablar un poco sobre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Parece que se va confirmando la idea de que el Banco Central Europeo podría bajar los tipos antes que la Reserva Federal, incluso probablemente que hasta la Reserva Federal ni los baje, ¿no? Tal y como está tanto la economía como la inflación. Es una buena idea. Yo veo al Banco Central Europeo demasiado ofuscado en intentar sostener la rentabilidad exigida de los bonos soberanos más que en controlar la inflación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que aquí hay 2 factores. No hay que olvidarnos que en Europa la sensación que hay ahora mismo, viendo indicadores adelantados como los PMIs, es que vamos a mejorar ligeramente de esa situación dramática en la que llevábamos 5 trimestres con 0 crecimiento económico. Ahora probablemente vamos a ver crecimientos cercanos al 0,5, que no es nada maravilloso, pero claro, cuando has estado intentando evitar la recesión, pues es una bocanada de aire fresco. Y el tema yo creo que es crucial es que el BCE sí quiere recortar tipos en junio, pero es que se le va a acabar el momento de hacerlo porque le queda un mes donde el efecto base de la inflación interanual le va a dar un respiro. Pasado el próximo mes, los datos comparativos que vamos a hacer año contra año, lo vamos a hacer contra inflaciones del 0% y no tenemos inflaciones mensuales del 0%. Estamos teniendo inflaciones relativamente altas. Lo que quiero decir con esto es que a lo mejor en mayo todavía publicas datos que son buenos en términos de inflación, pero a partir de ahí te vas a encontrar con un repunte interanual muy probable y además rápido. Claro. ¿Cómo de compatible es eso con bajar tipos? Yo, si me dijeses, bueno, ¿crees que pueden bajar en junio a 0,25? Digo, sí, y tal vez no bajen más. Tal vez en lo que queda de año, con un repunte de inflación, se haya acabado. Eso sea lo que consigas del BCE, un mini recorte y poco más, ¿no? Y la promesa de que si en 2025 la inflación remite más, ellos bajarán más los tipos, pero no creo que debas hacerte una idea de comienza el ciclo de bajadas de tasas de interés en Europa y en Estados Unidos, tú lo has dicho. Han tenido
un momento en el que la inflación remitía en tasa interanual y con unos crecimientos muy sólidos, y ahora resulta que probablemente la inflación ya estamos viendo que es más pegajosa, sticky, de lo que inicialmente teníamos previsto, se queda en tasas del 3 y pico el IPC, y dices, bueno, empieza a ralentizarse la economía, ahora ya creces al 1,6, no al 2,5. Es una combinación bastante complicada para la Reserva Federal. Yo no veo tan claro que vayan a bajar tipos este año. Efectivamente, estoy contigo. Claro, es que yo lo que veo es que hay una narrativa en el mercado que básicamente asume una serie de bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo y también de la Reserva Federal, esperando una reducción de la inflación en la que no te acompaña, uno, la masa monetaria, que está repuntando, no te acompaña el gasto público que continúa disparado y el déficit es mayor creación de dinero artificial. Y número 3, tampoco te acompaña el efecto base tan importante que tú acabas de comentar, que es que parece que mucha gente lo del efecto base parece que no le preste ninguna atención. Primero, claro, es la misma gente que te dice que no sabe que la inflación es acumulativa y es la misma gente que se vanagloria cuando baja de un 9%, es decir, no es que esté bajando la inflación, sino que lo que pasa es que está bajando el ritmo de subida de los precios, ¿no? Yo creo, ¿cómo ves tú ese cambio de... ¿Tú crees que lo que están haciendo los bancos centrales es básicamente intentar convencer a los operadores de mercado, no se preocupen, que ya viene, luego, bueno, no viene, pero que se mantenga, digamos, el ímpetu inversor, el buen sentimiento inversor, mientras se cambia la narrativa? Sí, creo que controlar el sentimiento futuro es crucial, ¿no? Para la expectativa de lo que hacen los consumidores y los inversores. Falta un factor, y es que van a dejar de hacer el QT que hacían hasta ahora. Va a ser el quantitative tightening, lo van a hacer menos agresivo de lo que era hasta ahora, lo cual también va a tener una pequeña connotación inflacionista. Pero es que esto que acabas de decir, y yo siempre pongo el ejemplo de decir, yo engordo un año 10 kilos, al año siguiente 5, al año siguiente 2, y si lo contase el gobierno diría, Pablo está adelgazando. Digo, no, por favor. O sea, hemos perdido la cabeza, ya jugamos con las estadísticas de una manera, como bien dices, la inflación es acumulativa y lo que te han quitado, salvo que hubiese deflación real, nadie te lo va a devolver. Claro. O sea, has perdido una capacidad adquisitiva y la has perdido, punto. Eres un 20% más pobre que hace 4 años. O al menos compras un 20% menos con el dinero que no has rentabilizado en los últimos 4 años. Yo creo que la Reserva Federal es consciente de que tiene que mantener un poco el sueño de tenemos un camino de lucha contra la inflación que vamos a ganar y no vamos a tener que penalizar la economía lo suficiente como para que entre en recesión. Pero claro. Es que, claro, dices, pero no nos engañemos, crecer al 1,6, que es el último trimestre, con el gasto fiscal que tenéis, con ese estímulo fiscal tan brutal que estáis haciendo, es un resultado muy flojo, ¿eh? Claro. Con lo cual dices, oye, ¿qué va a pasar cuando a finales de este año haya elecciones y alguien levante la mano y diga, oiga, que vamos a irnos a 40 billones de deuda, a 140 o 150% de deuda sobre el PIB? O sea, en algún momento tendrán que hacer frente a lo que están haciendo, porque es uno de los países más endeudados en términos de PIB del mundo. Tendrán que meterle mano, y el día que le quieran meter mano, o lo hacen vía impuestos, o lo hacen con menor gasto público, y eso va a tener un efecto muy nocivo sobre el crecimiento económico. Claro. Entonces yo, cuando la gente mira a Estados Unidos como la economía que aguanta, digo, no, es la economía dopada. Claro, si le metes 2 billones de deuda y no sacas 1 billón de PIB, es que eres muy incompetente, ¿verdad? ¿No? Y claro. Que es lo mismo que hablamos siempre sobre España. Si le metes 400.000 millones de aumento de deuda, 300.000 millones de estímulo fiscal, digo monetario, y 66.000 millones de fondos Next Generation, y no creces, madre mía, ¿sabes? Ahí está, claro. Esto es muy sencillo. Es como digo yo, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es como si dices, venga, todos los países de aquí a 2 años tienen que tener no más de un 90% de deuda sobre el PIB y un déficit del 3%. Y ahora hazme una presunción de cuánto va a crecer Estados Unidos y cuánto va a crecer España. Porque Alemania ya lo sé, claro. Va a crecer lo que crece, que ya está cumpliendo con eso. Digo, ¿y los demás?
Digo, es que claro, se te cae completamente el modelo económico, dices, no creces nada, entras en recesión. Claro. Entonces digo, tienes que hacer comparativas que son iguales, ¿no? Es decir, como cuánto tarda en subir un ciclista a un puerto de montaña y el otro va con el Red Bull, con la coca, con el oxígeno, la sangre oxigenada, que le están haciendo transfusiones en cada parada. Digo, es que no estás comparando cosas iguales. Entonces, Claro. por ese lado, yo sí creo que la Fed intenta hacer malabares, pero no es sencillo y cada vez lo va a tener más complicado. Entiendo, de aquí a fin de año cada vez lo va a tener más complicado. Pero yo creo que lo que sí que están gestionando bien es el sentimiento de mercado, la idea. Vamos, yo creo que el mensaje más optimista para el mercado ha sido lo que tú acabas de mencionar, que me parece que es clave, es decir, la Reserva Federal retrasará el proceso de reducción del balance con respecto a lo que había estimado previamente a menos de la mitad. Claro, eso, que no haya quantitative tightening es que hay quantitative easing, ¿eh? No lo olvidemos, ¿no? Pero claro, Sí. así no se controla la inflación. Yo decía el otro día que la Reserva Federal ha tenido que decidir entre que se mantenga la deuda de Estados Unidos por debajo del bono de 10 años, por debajo del 5%, el bono a 2 años también, y la liquidez con respecto a la lucha contra la inflación, porque claro, el que espere que baje la inflación simplemente porque nos juntemos y cantemos canciones va a ser complicado, ¿no? No. Y tienes un mercado inmobiliario que por mucho que Powell te dice que se está enfriando, dice, mira, el precio de la vivienda, lo que es el precio está otra vez en máximos y el precio del alquiler, que era una de las grandes apuestas, yo creo, de la Fed, es cierto que estuvo reduciéndose de forma importante, pero lleva 2 meses volviendo a subir fuerte. Con lo cual, no sé muy bien, hemos visto la subida de los metales industriales, hay cierta tensión, ¿no? Dices, yo no veo muy claro cuál va a ser el condicionante que te va a permitir seguir reduciendo la tasa interanual hacia cotas más bajas. Necesitas tasas mensuales del 0,2 o inferiores y la inflación está subiendo mes a mes por encima del 0,3. O sea, esto no cumple la expectativa. Yo no sé por qué se metió en esta trampa Powell en diciembre de decir vamos a bajar 3 veces los tipos. Dices, ¿por qué haces una promesa cuando vienes de haber errado garrafalmente en 2021 con este mensaje de la inflación es transitoria? ¿Por qué te metes otra vez en este fregado? Ahora está todo el mundo pendiente de si puede o no cumplir esa famosa proyección de 3 bajadas de tasas. Y yo creo que va a ser muy difícil, que va a volver a errar y pone en tela de juicio su propia credibilidad. Creo que es una torpeza, la verdad. Yo creo que sí, porque claro, pero ¿cuál es el problema? El problema, al final, es que tenemos unos bancos centrales, autoridades monetarias que niegan el impacto de los agregados monetarios en los factores que miran la inflación, el crecimiento y el empleo. Y al negar los agregados monetarios, cuando estás rodeado de centenares y centenares y centenares de economistas a los que les han metido en la cabeza que aumentar la cantidad de dinero no genera inflación, porque patatas, pues resulta que esa gente es incapaz de entender lo que se supone que monitorizan y lo que se supone que regulan. Por lo tanto, la capacidad de equivocarse en algo tan importante como es la política monetaria aumenta. Imagínate tú, por ejemplo, no sé, una empresa que hace pan y que ignora el precio y la cantidad de harina. Pues es que resulta que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo son entidades monetarias que conscientemente te dicen no mires los agregados monetarios, Daniel, por favor, los agregados monetarios no importa, lo que importa es bla, bla, bla. ¿No? Bueno, nos han hecho un roto, Dani, con el tema de la teoría monetaria moderna, este disparate y engaño absoluto que lo venden a la población y yo a veces me fascina, ¿no? Digo, ¿cómo? O sea, con una evidencia de lo mal que funciona, con un coste vía inflación que te empobrece de la forma que lo hace. Además, una inflación que es el impuesto más... Me hace gracia porque se defiende mucho la ideología de izquierdas y resulta que la inflación es el impuesto más injusto que existe, porque lo paga por igual el que menos tiene y el que más tiene. Con lo cual dices, pues ese es el coste que tiene esta teoría monetaria moderna y nos lo han colocado a nivel global. O sea, todo el mundo hace este juego de imprimo dinero
y financio un endeudamiento crónico porque no ocurre nada. Digo, pero ¿cómo que no ocurre nada? Claro, Fíjate ocurre. cómo está la gente. Claro, el truco que tiene la teoría monetaria moderna es que luego cuando se dispara la inflación le echas la culpa a los supermercados y a las empresas y ya está, ¿eh? Y dices, no, es que es culpa de los supermercados que son muy malos. Son todos, además son todos muy malos, tontos y además lo hacen todo a la vez. Vamos, una ridiculez. Pablo, qué gusto charlar contigo. Igualmente, Dani. Ya sabes que estás en tu casa y nos volvemos a ver cuando tú quieras. Un fuerte abrazo. Fenomenal. Ha sido un placer, un abrazo. En este programa tenemos el lujo de contar siempre con un vídeo de José Ramón Riera, un gran economista y empresario, al que debéis todos seguir en su canal de YouTube y en sus artículos en los diferentes medios de comunicación. Y el vídeo de hoy es para verlo y entenderlo con detalle. Vamos a verlo. Hola Daniel, hoy para Money and Markets, pero antes de empezar quiero solidarizarme contigo, tu persona, por todos los ataques que estás recibiendo en la red social X a consecuencia de un artículo que retuiteaste en el cual yo hablaba que la inflación entre abril del 2023 y abril del 2024 se había incrementado un 17,6%, pasando de 1,7 a 2. De acuerdo, ya he publicado un artículo explicando cómo se calcula esto, que espero que te haya gustado y que habrá salido en el diario El Debate. En cualquier caso, además de solidarizarme contigo y para Money and Markets, quiero traer algo que demuestra la incompetencia del presidente del gobierno, todo su equipo económico y todo su equipo de gestión. Eurostat el día 30 de abril ha publicado el PIB per cápita de todos los países miembros de la Unión Europea. Se han ido añadiendo a lo largo de los días y desde hace un par de semanas el dato exacto de PIB per cápita. España está en una posición que es, digamos que, la 20ª posición dentro de los 27 países miembros de la Unión Europea, en la cual hemos pasado de 25.180 euros de PIB per cápita a 25.210. Es decir, hemos crecido en 30 euros en solo 4 años, a 7,5 euros por año. Ahora bien, en ese mismo periodo de tiempo, la recaudación impositiva ha crecido en 2.600 euros. Es decir, para generar 30 euros de riqueza a los españoles, el gobierno les ha tenido que quitar de sus bolsillos 2.600 euros más. Casi nada, ¿eh? Pero es que además ha necesitado endeudarse en 6.655 euros exactamente. Es decir, para generar 30 euros de riqueza a los españoles, Pedro Sánchez nos ha pasado de quitar nada más y nada menos que 10.412 euros al año a 13.011 euros al año, que son 2.599, 2.600 euros exactamente, y ha incrementado nuestra deuda entre el 2019 y el 2023 en 350.000 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad. Es decir, para que te hagas una idea, si dividiésemos la recaudación sobre el PIB per cápita, en el 2019 era de un 103,5 y ha pasado a ser un 130
Ya sé que estamos mirando PIB per cápita real y estamos mirando recaudación nominal, y para evitar que no se metan con nosotros simplemente vamos a dar otro dato. El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo ha pasado de 91 a 89. O sea que si lo miramos en la capacidad positiva adquisitiva, todavía la situación es muchísimo peor. O sea que no vengan estos brutos que existen en las redes, que viven y llenan sus panzas de las subvenciones del gobierno, a volver a atacarnos por dar este tipo de datos. Si lo miramos en paridad de poder adquisitivo, todavía peor. Así que miremoslo como te lo estoy contando. Para generar 30 euros de riqueza, 2.600 de incremento de nada más de impositivos, y se han tenido que gastar 6.655 euros por cabeza. Bien, estos son los datos, así que podrán decir lo que quieran, podrán atacarte, podrán atacarnos, podrán meterse con quien quiera, pero la realidad es esa. Están empobreciendo a todos los españoles. Nos vemos en el próximo vídeo que te prepararé para la próxima semana para Money and Markets. Un abrazo, Daniel. En España tenemos ese concepto absolutamente entretenido de los economistas del régimen, los que están constantemente defendiendo y, por supuesto, divulgando la propaganda del gobierno. Un economista tiene que ser crítico con el poder, sea el que sea, en el momento en el que está. Y toda esta gente tiene un objetivo fundamental, que no es el del debate, sino el de la destrucción de carácter. Aquí vuestro amigo Daniel ha sufrido el ataque de este grupillo de gente que es relativamente numeroso porque están muy bien contratados, pero gracias a Dios muy barato. Vamos a ver un par de gráficos. El primero que nos muestra es la realidad de la inflación en España. La inflación en España desde enero de 2019 hasta el último dato, marzo de 2024, ha subido un 19,3%. Esa es la inflación acumulada en los años en los que nos están diciendo que se ha controlado mejor la inflación que en otros países. Es una mentira. Y es una mentira, ¿por qué? Porque la inflación en otros países de la eurozona ha sido ligeramente superior, pero resulta que la renta per cápita y los salarios en esas economías son mucho mayores. Por eso también tenemos que darnos cuenta que la evidencia del empobrecimiento de los españoles ha sido el hecho de que España, en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, ha perdido posiciones con respecto a la media de la Unión Europea entre el año 2019 y el año 2023. De hecho, estaba en el año 2018 a 8 puntos de la media de la Unión Europea y ahora está a 11. Es decir, que ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te dicen? No, es que la inflación en España la está controlando maravillosamente el gobierno. ¿Y por qué se han enfadado? Se han enfadado porque se les ha mostrado la realidad de la evidencia de la inflación. Lo podéis ver arriba. La inflación no solamente no se está controlando, sino que se está acelerando a 3 y 6 meses de una manera muy significativa. Y la inflación, como decía antes, es acumulativa. Atención, porque aquí este grupo de listos son precisamente los que niegan que la inflación sea acumulativa, los que te dicen que la inflación la causan los beneficios empresariales, los que unas veces te dicen que la deuda es impagable y que es odiosa, y ahora te dicen que endeudarse muchísimo es maravilloso y que no pasa nada, etcétera. Pero lo más importante en todo esto es la evidencia de lo que es la propaganda gubernamental. Veréis, el gobierno nos ha estado vendiendo
mes tras mes en los últimos 2 años, ¿no?, que resulta que España, el crecimiento de España quintuplica, es 5 veces mayor al de la media de la Unión, de la Eurozona, cosas así decían, ¿no? Y eso que es comparar un porcentaje de crecimiento con otro porcentaje de crecimiento y mostrar el aumento, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que estos mismos que dicen ahora que eso son necedades estadísticas cuando se les muestra la evidencia de la inflación, resulta que no les parecen necedades estadísticas cuando lo hace el gobierno para mostrar su propaganda. Es curioso, pero lo más importante de todo esto es que me da exactamente igual, es que la evidencia de España es el empobrecimiento, que nos están empobreciendo, que la inflación no es una casualidad, es una política, que la inflación no está mejor controlada en España que en otros países, que la inflación se está acelerando y que la inflación acumulada es de más del 19% desde enero de 2019. Y no solamente eso, sino que como vemos en la evolución mensual, se está acelerando y además de acelerarse lo hace a 3 y a 6 meses. Por lo tanto, esa ridiculez de que A, el gobierno controla mejor la inflación, es una ridiculez. B, de decir que no se puede comparar el porcentaje de crecimiento de una variable con el porcentaje de crecimiento un año anterior y mostrar cuál ha sido el porcentaje de diferencia, es una idiotez. Pero es una idiotez sobre todo teniendo en cuenta que ellos se pasan todo el día haciendo exactamente lo mismo con el porcentaje de crecimiento del Producto Interior Bruto. Vamos al siguiente gráfico. Aquí lo que nos muestra sobre la inflación en España es la realidad de lo que ha ocurrido desde el año 2021. Si miramos con base 2021, el índice general a impuestos constantes ha subido 15 puntos. Es decir, lo que nos está mostrando es que el empobrecimiento generalizado y el aumento de la inflación, esto es del 2021, antes os he dicho, 19,8% desde el 2019 y ese 115 es el nivel con respecto a base 2021, es decir, un aumento de 15 puntos en el índice. 15 puntos en el índice, en alimentos 30, cuando digo 15 puntos, y en bebidas alcohólicas y tabaco 16, en vivienda 7, en menaje 12, en medicina 4, en transporte 13, en hoteles, cafés y restaurantes 17. Es decir, mientras te están diciendo constantemente, lo que utilizan es decirte, baja la inflación para que tú te creas que bajan los precios. Pero la inflación no son los precios. La inflación, como se calcula, es el cambio interanual en los precios agregados según una cesta. Es decir, que es acumulativa y número 2, más importante, cuando te están mostrando esa variación interanual no significa que estén bajando los precios, sino que se está reduciendo el ritmo al que aumentan esos precios. Bien, pues como mostrábamos en los gráficos anteriores del INE, la realidad es que la inflación se está acelerando a 3 y a 6 meses y que sí, efectivamente, en porcentaje de crecimiento entre las dos variables desde abril de 2023, también se acelera muchísimo más que el Producto Interior Bruto. Vamos al siguiente gráfico. Aquí tenéis otro factor que hay que tener en cuenta de cara a los próximos meses. Gracias a este gráfico de JP Morgan podemos ver cómo las estimaciones que hay para el crecimiento de los precios, el aumento de la inflación subyacente es preocupante, ¿no? Si lo podemos ver un poco más en detalle, lo que podemos darnos cuenta es que la inflación subyacente no solamente no se está reduciendo, sino que se está acelerando en algunas de las economías. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como podéis ver, en el cuarto trimestre del año 2023 parecía que la tendencia era a estabilización, en el primer trimestre parecía que la tendencia era a aumento y un poco de estabilización y en el segundo trimestre aumento y aceleración. Ojo a esto. Vamos al siguiente gráfico. En este
próximo gráfico lo que veis es algo muy evidente, la razón por la que los norteamericanos no están contentos con la economía. El índice de sentimiento del consumidor está por debajo del nivel de 2019, pero ojo, no solamente está por debajo la confianza del consumidor, es que está cayendo. Y está cayendo en la media a 3 meses, en la media mensual y lo más importante, está cayendo en todos los segmentos, como muestra la Universidad de Michigan. Vamos al siguiente gráfico que nos explica lo que está ocurriendo también para que ese sentimiento y esa inflación, el sentimiento de los consumidores, lo que es la confianza del consumidor, se reduzca y la inflación se mantenga persistente. La masa monetaria. La inflación es siempre y en todo lugar un factor monetario y como podéis ver, la masa monetaria ha dejado de bajar en Estados Unidos desde marzo de 2023 y ahora se está acelerando y ya está a niveles más altos que en mayo de 2023. Por lo tanto, si no baja la masa monetaria, si el gobierno continúa con déficits completamente inaceptables, que son mucha más creación de dinero artificial y además las condiciones se mantienen extremadamente laxas, es extremadamente difícil que se baje la inflación. Y la inflación es el impuesto escondido, que no te engañen. No hay manera de reducir la inflación si no se reduce la cantidad de dinero. Nos intentan contar que la inflación está causada por todo excepto por aquello que es lo único que puede hacer que los precios agregados suban, consolidan su subida y continúen subiendo, que es aumentar la cantidad de dinero muy por encima de la demanda del sector privado. Y el objetivo es muy claro, el objetivo es una lenta nacionalización de la economía y una gigantesca transferencia de riqueza desde los sectores productivos, las empresas y las familias, a los sectores burocráticos, el Estado. La inflación, el impuesto escondido. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024. Aplica.